Hoy tengo el gran honor y el gran gusto, el privilegio enorme de poder presentar a una gran persona. Lo considero mi amigo, pero también no solo mi amigo, sino parte de la familia de la fe. A un abogado y notario destacado de nuestro municipio que hoy acepta la invitación de poder participar acá con nosotros en su canal. Así que sin más preámbulo, quiero presentarles al licenciado Giovini. Giovini, buenas tardes. Mucho gusto, hermano. Al contrario, yo me siento muy agradecido por la invitación y también le agradezco bastante por su amistad, que es mutua. Y también lo importante es, como usted decía, que también tenemos algo en común, que es la fe en Cristo Jesús. Y mi nombre es Wilson Giovini Villatoro Castillo y llevo 9 años de estar ejerciendo la profesión de abogado y notario. Excelente. Gracias a Dios por su vida y gracias a Dios por aceptar la invitación para participar acá con nosotros. Hoy estamos con ese gran gusto y honor de poder llevar hacia ustedes un tema de importancia y de mucha relevancia. Yo creo que con el derecho todo mundo debería de estar muy bien enterado. Claro estoy de que no todos tenemos la misma oportunidad del conocimiento de la profesión que da el derecho, pero hoy por eso tenemos un tema muy especial para que cada uno de ustedes pueda disfrutarlo también. Quizás hablar del derecho a través de este medio nos quede bastante recortado porque el derecho es tan amplio y para tratar cada asunto pues tendríamos casi que toda una vida. Mi querido hermano y licenciado, tan especial es el derecho y la titulación de un abogado. 3 títulos tienen ustedes. Sí, fíjese que cuando uno empieza estudiando la carrera se denomina Ciencias Jurídicas y Sociales. Es una ciencia. Es una ciencia. Jurídica porque habla de todo lo relacionado a las leyes y sociales porque como se relaciona con la sociedad, abarca toda la sociedad y las ramas son muy extensas. Como usted decía, podemos pasar aquí hablando todo un día y no nos daría tiempo ni siquiera de abarcar una rama del derecho que son demasiado extensas. Pero cuando uno adquiere el título que lo acredita como profesional, se gradúa uno de abogado y de notario, que claro, son dos títulos, dos profesiones totalmente diferentes, porque la abogacía la ejerce uno con muchas ramas del derecho penal, procesal penal, constitucional, y el notariado con todo lo relacionado a los documentos de las personas, documentos provenientes del extranjero, y así una infinidad de documentos que no tienen límite, pues todo lo puede hacer usted plasmado en un documento, no un notarial, o en una escritura, o quiere hacer una sudonación, o quiere hacer un testamento. En fin, es muy extenso el derecho notarial. Y así de esa misma manera también la carrera de abogado, que claro, son 2 grandes carreras, solo que están unificadas en nuestra profesión. Excelente. Esta carrera me imagino que ha de ser apasionante, ¿verdad? Porque yo les soy franco, cuánto me hubiera encantado y gustado poder haber estudiado el mismo derecho, las ciencias jurídicas. Pero me imagino que dentro del curso de su desarrollo y su estudio tenía también otras aficiones para entrar en algunos detalles tal vez ahí personales. Siempre lo he visto practicar deportes y tener muchas más actividades que solo el enfoque de su carrera profesional. ¿También tiene algún deporte favorito por ahí, mi hermano? Pues hermano, el deporte siempre me ha apasionado. Desde que era niño le he dicho a muchas personas que el deporte fue parte de mi salvación. ¡Wow! Porque pude yo haber adquirido tal vez algún vicio, claro, o alguna adicción o tomar un mal camino y el deporte fue de alguna manera que me apartó porque me mantenía tan concentrado entrenando deporte que tuve la oportunidad de ir a muchos juegos nacionales en varias ramas del deporte. Sinceramente los practiqué casi todos los que se practican hoy en día aquí. Practiqué fútbol, básquetbol, voleibol, fui seleccionado nacional de karate, de básquet, fui seleccionado también de fútbol y así muchas ramas del deporte, juego tenis y
y también muchos juegos de mesa. Siempre me ha apasionado el deporte. Hoy en día lo uso como un medio después de que salgo de mi oficina. El estrés, lo cansa uno el trabajo, eso me ayuda y me relaja bastante. Qué especial, ¿verdad? Porque al final de todo esto creo que no todo es trabajo. Decía aquel Mujica, expresidente chileno, ¿verdad? Y decía, no todo es trabajo, también hay que aprender a disfrutar de la vida. Yo me imagino que usted nos puede comentar algo de lo que más le gusta en estos 9 años de carrera que lleva del notariado, la abogacía, pero me faltó que me dijera la licenciatura, porque me decía usted, porque se denominan licenciados, ¿verdad? Pero 3 títulos. Y yo he visto y digo yo, bueno, tienen el de abogado, el de notario y el de las ciencias jurídicas. El de la licenciatura, que es como parte del estudio que usted hizo de su tesis. Toda esa investigación, toda esa defensa de tesis es la que le acredita como licenciado. Y de las fases públicas y privadas, que son los 2 exámenes que se somete uno, que es lo que lo acredita uno como abogado y notario. Por ejemplo, en la fase pública entra todo lo civil y todo lo notarial. En la fase privada, y en la fase pública entra todo lo constitucional, lo penal, lo procesal penal, laboral y muchas áreas más del derecho. Siempre he creído que los creyentes debemos de estar capacitados, preparados. Y usted tiene doble fe, porque tiene una fe puesta en el Señor Jesucristo, pero también tiene una fe pública. ¿En qué momento o cómo es que funciona? ¿Por qué les denominan o les entregan o les otorgan fe pública en este caso? A nosotros los abogados y notarios nos facultan para dar fe pública de, por ejemplo, cuando autorizamos algún instrumento público. Esto quiere decir de que si llegaron ahí con nosotros, firmaron, dejaron su huella dactilar, de eso es lo que damos fe pública, de que llegaron a firmar y a poner su huella digital a través de un instrumento público que se autorizó. Esa fe pública le da plena validez a estos documentos para realizar cualquier trámite que se refiera, siempre y cuando sea en el área notarial. Ah, muy bien. ¿Y qué áreas dentro del derecho? Porque hablábamos en el principio que el derecho es amplísimo realmente, ¿verdad? Abarca hasta los detalles más pequeños de la sociedad. ¿Qué áreas del derecho son las que más inclinación o que más degusta o quizás usted más ejerce, hermano Yubi? Mire, fíjese que cuando yo recién me gradué de abogado y notario, se me metió en la mente, dije yo, me gustaría sacar alguna especialidad. Y entonces fue que empecé a ver qué área era la que más me podía beneficiar en el transcurso de mi vida y en el transcurso de la profesión. Fue así como me decidí y vi en el ambiente de mi trabajo, vi que tenía mucho interés hacia el área penal. Fue así como me decidí y me metí a estudiar en la Universidad de San Carlos de Guatemala, la maestría en Derecho Penal. Y después en la Universidad Galileo quise también respaldar mi estudio de Derecho Penal con alguna rama que fuera más importante que esa, que es la de la constitucional, porque la constitucional es la base de todas las demás áreas del derecho. Es como el rey, es como lo más alto. Dentro de la jerarquía de la ley, la jerarquía de las leyes está la escala. Es la suprema. Es la suprema. Es la suprema, la Constitución. Entonces fue ahí que también me decidí y saqué mi doctorado en Derecho Constitucional y así fue como me decidí a estudiar esas áreas, pero fue porque ya en el ambiente de la calle dije, oh, ¿qué me va a servir más? ¿Dónde hay más trabajo? Fue que me decidí a estudiar esas ramas, pero hay muchas áreas muy bonitas como el derecho notarial, o que también se puede sacar una maestría, o el derecho civil que se puede sacar una maestría. Hoy en día en la calle casi no mucho los abogados no se animan a llevar procesos civiles porque como son bien complejos, bien delicados, entonces quiere una cierta especialización para poderse animar uno a decir, bueno, voy a iniciar un proceso civil, un juicio ejecutivo.
Y es así como uno decide en base a la práctica, en base a los años de uno lleva ejerciendo, que uno dice, bueno, me gustaría seguir una especialidad, y así fue como yo seguí esas que le indiqué. Qué interesante y de verdad me honra el privilegio de tenerlo en su canal, porque tengo a un doctor en leyes, en derecho, o en una rama, en una especialización. Pero de todo esto llega a aplicaciones a la vida práctica, y me imagino que dentro de su desarrollo profesional ha llegado a ejercer el derecho en auxilio, en apoyo, para que alguien tenga ese beneficio. ¿En qué podemos apoyar o aportar a las personas en que se auxilien con el derecho? Porque a veces pensamos que el derecho solo compete en el notariado cuando alguien se quiere casar, ¿verdad? Y no pasamos de pensar en eso, pero es tan amplio. En las distintas áreas, ¿cómo podemos proyectarnos a esa audiencia y decirles, miren, necesitamos asesorías en diferentes áreas de nuestra vida natural, pues? Sí, hermano, mire, la verdad, la práctica me ha enseñado muchas cosas, me ha llevado a analizar muchas cosas, muchas situaciones. Por ejemplo, yo les digo cuando llegan a mi oficina y me preguntan, mire, fíjese que me gustaría heredar parte de mis bienes a mis hijos. Yo les digo, excelente decisión. Claro. Y les digo, ¿por qué excelente decisión? Porque cuando no se hereda, trae aparejado consecuencias futuras, penales. Heredamos problemas. Civiles, notariales. Penales le digo porque ha llegado hermanos de como no los papás en su momento no disponen de sus bienes, entonces entran en conflicto. Ese conflicto lleva a problemas penales, que les lleva a gastos ulteriores, sanciones, claro, y muchas veces hasta la cárcel. Hay dentro del mismo vínculo familiar, han denunciado por violencia contra la mujer y ya veo que ese tipo de delito tiene pena o sanción muy drástica. Sí. Y la verdad es lamentable, pues, pero como consecuencia de en su momento no aplicar bien el derecho notarial. Bueno, yo soy dueño de este lote, he decidido dejarle a mi hijo esta parte, a mi hija esta otra parte y así a mi tercer hijo, digamos. Es solo un ejemplo. Le dispongo de mi bien, dejarle a los tres cada quien su parte. Y me reservo el usufructo vitalicio o donación mortis causa. Hay muchas maneras donde se puede aplicar tanto el derecho civil con el derecho notarial. Donación mortis causa lo establece el Código Civil. Y también el Código Civil habla de la reserva del uso, usufructo y habitación cuando un terreno, por ejemplo, tiene una propiedad, tiene siembras, café, cultivos. Entonces, se reserva el uso de eso, el usufructo de todo lo que vaya dando todos esos bienes, y la habitación si tiene alguna vivienda ahí. Entonces, ahí aplica, por ejemplo, el derecho civil con el derecho notarial. Dispongo yo de mis bienes. ¿Y esto qué significa? Que evita que los hijos en el futuro tengan problemas. Me he dado cuenta aquí en San Pedro Necta cómo hasta entre misma familia han llegado a cometer delitos fuertes, no solo violencia contra la mujer, se ha dado el asesinato, homicidios y un sinfín de delitos que nacen a consecuencia de no disponer bien de nuestros bienes en su momento. No esperar que la muerte, uno piensa que no se va a morir, pero todos nos vamos a morir. Y todos debemos de disponer de lo que... Si trabajamos por tener bienes y sabemos que no nos los vamos a llevar, entonces los sabemos que los debemos de heredar, de disponerlos. El consejo sano sería entonces buscar un apoyo para un asesoramiento para poder disponer de los bienes que se tienen en vida, en el sentido de poder usarlos y también de heredarlos. Entonces, digamos, en este caso de nuestra audiencia tendrán la inquietud. Entonces, el consejo sería, busquen una asesoría para que puedan heredar correctamente y usar en el tiempo que les resta de vida la herencia. Los hijos van a tener hasta que yo
decida o disponga. Pero eso queda en un escrito. Eso queda plasmado en un instrumento público, que puede ser una escritura. En todo caso, si se tratara de un testamento, sí puede hacerse en un documento privado, pero igual de todas maneras lleva varios procesos, porque quiera que no, hay que apoyarse, por ejemplo, el segundo registro de la propiedad o del Archivo General de Protocolos, que son unas instituciones donde queda depositado el documento mientras se disponen del mismo. Entonces, la importancia de disponer de los bienes en vida y de saberlo a través de un abogado, cómo poderlo realizar. Porque hay demasiada confusión, ¿verdad? Si heredo ya, me van a sacar, ¿verdad? O si heredo ya, puede que no sea el tiempo, porque pueden disponer los hijos y vender o fraccionar las propiedades, pero hasta para eso, como bien decía usted, hay instrumentos para que garanticen que el que va a otorgar la herencia tenga la garantía de permanencia en ese lugar, en esa habitación o de esa propiedad. Sí, exacto, son las figuras que le acabo de mencionar, sí, que son las que garantizan de que esa propiedad o ese bien de que él ya dispuso no sea despojado del mismo, ¿verdad? Sino que él haga uso de eso hasta que Dios disponga de su vida. Pareciera una pregunta tal vez fuera de la sabiduría, pero como todas las preguntas son sabias al final porque tienen una respuesta. Sobre la escritura o del documento o el instrumento que se haya ejecutado, ¿prevalece sobre lo verbal? ¿Así dijo papá que me iba a heredar? ¿O prevalece el instrumento? No, sin duda esa es una pregunta muy importante que usted me hace, porque mucha gente en la antigüedad tenía eso, esa mentalidad que la palabra era la palabra. Ajá. Pero lo escrito es lo escrito, y hoy en día prevalece lo que está escrito, lo que está plasmado en un documento. Y como usted decía, la fe pública, que es nuestra función, ¿verdad?, de dar fe de ese instrumento que Él dispuso de ese bien a través de ese documento. Dispuso Él a quién o a quiénes debería quedarles ese inmueble o mueble. Claro. Entonces, lo importante del documento escrito, las palabras hoy en día no tienen casi validez. Se las lleva el viento, ¿verdad? No tiene validez. Casi se las lleva el viento. Qué interesante y qué importante tener hoy la presencia de nuestro hermano, el licenciado Yubini, el doctor Yubini. Pero imagínense, apenas estamos asomándonos en algunos aspectos de la vida natural de los hombres, de la humanidad. Pero pensemos en otra temática, quizás en esa unidad familiar, en la unión de hecho, si están casados o no están casados, cuánto tiempo lleva para que se considere ya una pareja que puedan levantar un acta y poder decir ya tenemos una unión de hecho pero legalizada, porque no estén casados. Los hijos cómo quedan, llevan o no llevan el apellido. La institución del matrimonio puede formalizarse en diversas formas, a través de la unión de hecho, o ya sea disponen de un matrimonio civil o religioso, que son 3 disposiciones que tienen esa certeza de legalidad, ya sea el que se casen en una iglesia, ya sea que se casen en la municipalidad, o ya sea que se casen con un notario, que el código notariado da esa variedad para poder adquirir a través de un documento la descripción o la figura del matrimonio civil. De la institución. De la institución, exacto. Nosotros los pastores, aunque no tenemos la fe pública, solo la fe en Jesucristo, pero podemos hacer un ejercicio notarial, en este caso, de ir e inscribir a esta pareja que contrajo nupcias sin el auxilio o del alcalde o del abogado. ¿Podemos hacer esa gestión? Por ejemplo, nosotros levantamos un acta notarial, y ese mandamos un aviso al RENAP. Entonces el RENAP, a partir de que se entrega el aviso y que se recibe la hoja de que se entregó el memorial, a partir de ellos tienen un plazo para poder registrar ese matrimonio. En caso de la municipalidad, ellos levantan un acta ahí.
la pueden hacer escrita o deben de tener ya sus formularios ellos. Y ese formulario se encarga el cliente de ir a dejarlo al RENAPI con ese inscribir inscrito. Y ahora, por ejemplo, ustedes como ministros de cultos están debidamente registrados. Esa facultad de registro mercantil les da a ustedes la validez para que puedan autorizar un matrimonio civil. Igual podrían utilizar cualquier modelo, ¿va? Con el sello y la firma del pastor, que igual tendría los mismos efectos las tres figuras que le acabo de mencionar. Excelente. ¿Qué podemos hacer con los paisanos que han migrado y que tienen cierta situación y no tienen un registro aquí? ¿Cómo podemos validar a una pareja, en este caso, si el vecino o el paisano ausente a veces no quiere responder a sus responsabilidades? Ha pasado tantas cosas por esto de la migración, ¿verdad? Por ejemplo, ahí entran varios temas. Por ejemplo, si una persona se fue para Estados Unidos, ya sea un hombre o una mujer, pero que en su momento quiso contraer matrimonio con una persona aquí, se puede otorgar un mandato judicial. Ese mandato le faculta a cualquier otra persona representarlo a él aquí en Guatemala. Él otorga un mandato que se registra aquí en el Archivo General de Protocolos. Ese mandato le permite a la persona que faculta poder realizar su matrimonio civil. O, por ejemplo, si él no dispuso de sus bienes o quiere disponer de un bien estando en Estados Unidos, igual puede otorgar un mandato general o un mandato especial que le faculta a otra persona poderlo vender, enajenar, hipotecar y así muchas figuras. Ahora, cuando dentro de la institución del matrimonio se da la disolución del mismo, y por ejemplo, no se garantizaron los alimentos con un menor de edad, ya es otra cosa. Por ejemplo, ahí esa es la otra cara, la otra parte. Ese ya es litigio. Entonces ahí ya se inicia un juicio en los tribunales de familia, que ahí entra ya el área de familia, que es otra rama del derecho, donde se puede a través de una demanda hacer ver el derecho que le corresponde al niño en su calidad de hijo y a ella en su calidad de esposa, que se inicia un juicio oral de alimentos, de fijación de pensión alimenticia. ¿Aunque no esté presente? Aunque no esté presente, se puede iniciar la demanda. Ahora, en todo caso, si no se supiera del paradero, la ley faculta a la esposa, al niño, demandar a los papás. Se pueden demandar a los papás del esposo, del ausente. Sí, del esposo ausente. Me nace una pregunta, mi hermano Yubi. ¿Se puede divorciar a alguien sin la presencia de la otra persona que está ausente, perdón? En el sistema legal, y ahí seguimos con el área civil, en el sistema legal, por ejemplo, existen dos tipos de disolución del vínculo matrimonial, que es el divorcio voluntario y el divorcio ordinario. Divorcio voluntario significa que las dos partes llegan a un acuerdo y deciden disponer que su matrimonio queda disuelto. Es voluntario. Claro. Es un poquito más rápido de trabajarlo en los tribunales de familia. Ya sea que se encuentre fuera del país o esté aquí, es lo mismo. Se puede igual, otorga un mandato judicial para que alguien más lo represente. Vamos juntos a la audiencia y en la audiencia el mandato con la persona o el notario lo representa a él y la otra parte su abogado. Y ahí se llegan al acuerdo, le dicen al juez que claramente han decidido que su matrimonio quede disuelto. Ese es el divorcio voluntario. Ahora está la otra figura, que es el divorcio ordinario, cuando alguna de las partes no quiere divorciarse. Un paréntesis, mi querido Lick. En una ocasión le dije yo a un paisano que iba a migrar a los Estados Unidos. Usted conoce la condición de muchos, que el recurso a veces está muy limitado, entonces decidió irse, pues quería irse de viaje a los Estados Unidos por trabajo, por sacar adelante a su familia. Mire lo que me vino al pensamiento. Me vas a firmar esta hoja en blanco, porque he visto muchos casos, y me vas a firmar en blanco y te vas. Si no respondes, yo te divorcio aquí. No le gustó, se sintió ofendido. Pues para eso lo hago, le digo, para que veas que tu figura aquí es importante. Por supuesto, no firmó ninguna hoja en blanco, ¿verdad? Porque hubiera querido yo, en algunos casos, ¿verdad?, tener esa hoja y divorciarlos, porque están lejanos, sin la responsabilidad ni el sustento de la familia,
y tal vez la persona ya con el distantes completamente y no pudiendo hacer su vida como corresponde, y a veces los paisanos en otro país ya con una vida hecha con alguna otra persona, ¿verdad? Entonces, cierro el paréntesis y lo interrumpí ahí, que ya esto de veras, ya decía usted, ese es otro tipo del ejercicio para poder divorciar a las personas, ya no es directamente voluntario, ¿verdad? Sí, él es lo que le explicaba, que lo ordinario ya, por ejemplo, solo a uno le compete, o a una persona le compete el interés de ya no estar casado legalmente con la otra persona, pero la otra persona no quiere firmarle voluntariamente, entonces se inicia un juicio ordinario de divorcio. Ya es a través del juez que obliga a la otra parte a divorciarse de la persona con la que estaba legalmente casada. Lo mismo, presente o ausente. Aunque ella no quiera, aunque a él no quiera, la ley lo obliga a divorciarse. Vamos a tener la oportunidad de poner un cintillo ahí en el faldón de la pantalla de su monitor para que usted pueda tener, si el licenciado nos quiere dar un número de contacto, alguna red social, el TikTok, el TikTok, ¿verdad? Para que usted pueda comunicarse y con los que estén de alguna forma interesados también en tener alguna asesoría, algún acompañamiento. Hoy hablamos apenas algunos rasgos como decía bien usted, el notariado, de lo civil, pero y su especialidad es en lo penal, ¿verdad? Entonces, si usted quiere dar un número de contacto, queremos ponerlo tal vez allí en edición, y ahí nuestro equipo de trabajo va a estar colocando su número porque es meritorio también. Sí, muchas gracias, hermano. Yo siempre he tenido mi oficina aquí en San Pedro Necta y he estado como a la orden de la población. A veces uno presta obras sociales, ayuda a uno a las personas, supuesto, que de eso se trata, ¿va? Pero que quiera que no, también tiene uno gastos pendientes, secretaria, oficina, tiene uno también necesidades de realizar gastos, entonces también necesita uno a veces de sus honorarios, pero a veces en cuanto uno puede, presta uno ayudas o apoyos a las personas. La idea es solucionarle sus problemas a las personas. Exacto. Y que ellos se vayan tranquilos. Y ahí, por supuesto, ahí está mi número de teléfono, estoy para servirles, es el 48 15 14 30 y a ese pueden llamarme y yo con gusto estaré a la orden ahí para poderles apoyar en lo que sea indispensable o necesario. Muchísimas gracias. ¿Tiene días de atención usted al público o ahora está permanentemente en San Pedro Necta? Me ha tocado moverme, por ejemplo, hay días que bajo a la demo, tengo audiencias allá, entonces como va a depender de la necesidad de las personas y de los problemas que se vayan suscitando en la sociedad, entonces en base a eso a veces me toca salir, voy a la demo, voy a Jaca, voy a Huehue, he ido a audiencias a Xela, a Cuilco, y así me ha tocado en toda la esta región de aquí, entonces no puedo decir un día voy a estar aquí o otro día no. Pero cuando estoy aquí, ahí estoy siempre disponible. Muchas gracias. Pues qué bueno para nuestra audiencia poder tener el contacto de nuestro buen amigo, el licenciado Wilson Juvini Villatoro Castillo. En este caso, pues su especialidad, o dentro de sus especialidades, ¿verdad? Porque no solo ejerce la abogacía y el notariado, sino también dentro de las ramas de su especialización está lo penal. ¿A qué dedica el tiempo lo penal, doctor Yubi? Por ejemplo, fíjese que en lo penal, que como es un área tan delicada y tan especial, pero tan bonita a la vez, delicada porque se juega uno la figura de la libertad de la persona, y especial porque como lo que se busca es liberar a esa persona si estuviera privada de su libertad. Un reto muy grande, es ¿verdad? Un reto, entonces es como una meta, decir, bueno, este trabajo que me llegó es mi especialidad, tengo que estudiarlo, empiezo a ver parte de la filosofía del derecho penal o constitucional para que al momento que me toque defenderlo en la audiencia, argumentarle al juez de tal manera que la persona quede libre. Claro.
Ese es uno de los temas que quizás muchos le tememos, ¿verdad? Porque ya llegar a la rama penal siempre se ha pensado que constituye problemas. Yo me imagino que ha tenido retos bastante serios y muy importantes dentro de su carrera, y sin tocar puntos medulares o detallados, pero ha hecho usted bastante labor, me imagino, porque siendo su especialidad, me imagino también que hay un número bastante especial de sus clientes, ¿verdad?, que lo buscan por esas condiciones difíciles que se viven para auxiliarse por medio de su persona. Sí, por ejemplo, cuando recién saqué la licenciatura en la abogacía, abogado y notario, recién me gradué, tuve una que otra audiencia, pero decía yo, de que qué difícil es esta área o qué complicada es la área. Fue hasta que ya empecé a estudiar como mi especialidad, o cuando ya saqué mi doctorado, fue que dije, bueno, aquí aplica los años que dediqué o los años que me llevaron a sacar la maestría o el doctorado, claro. Aquí se aplica, y como consecuencia de ello me benefició al momento de ejercer mi antitesis ante la teoría que tenía el Ministerio Público, para acreditarle al juez de que los argumentos que yo le había presentado eran más claros o más eficientes, más efectivos al momento de solventarle su problema a mi cliente. Entonces ahí ya dice uno, bueno, sí vale la pena seguir estudiando. Meterse a las profundidades, ¿verdad? Porque no es lo mismo ver superficialmente a veces los conflictos, sino el trato profundo, el conocer no solamente la problemática, porque puede que conozcamos bien la problemática, eso es muy fácil tal vez, pero conocer las respuestas y las soluciones de esos asuntos y saberlas plantear también, porque no solo es de conocer, sino saber de expresar de acuerdo a las funciones y la aplicación de la ley que usted conoce. Me imagino que entonces esos litigios son verdaderamente estresantes también, ¿verdad? Sí, es un desgaste fuerte. El derecho se ejerce pensando. En la universidad uno estudia leyes, pero ya en la práctica es pensando, ¿qué puedo hacer para ayudar a mi cliente? ¿Qué puedo hacer para solventar el problema a mi cliente? ¿Qué puedo hacer para que mi cliente salga más beneficiado? Entonces, el derecho así se ejerce pensando, entonces es un desgaste mental que a veces es cansado. Claro. Esa área es ser, como bien lo dijo usted, un poquito desafiante, pero muy apasionante también. Dentro de tanto que hablar del derecho, no nos alcanzaría el tiempo de un día completo para platicar de él. Hay áreas tan sin tocar, voy a llamar, por ejemplo, el derecho mercantil, el derecho laboral, que son áreas que comúnmente la gente no se auxilia con ellos, sino que protestan, pelean y quizás hasta encarecen sus negocios, o los despidos injustificados, o que no hay un razonamiento para poder encarar estas problemáticas. Tantas áreas, pero dentro de estas áreas también se mueve usted, Lic. Sí, me ha tocado, por ejemplo, en derecho administrativo muchas veces se ha hecho el derecho de petición, que lo trabaja la ley de lo contencioso administrativo ante las instituciones autónomas o semiautónomas del Estado. En este caso aquí a la municipalidad muchas veces he aplicado el derecho administrativo. En el derecho laboral también muchas veces me han buscado aquí para algún asunto legal, como por ejemplo algún despido. Lo despidieron, y lo importante que es de asesorarse de un buen abogado, porque como esos plazos prescriben 30 se queda días, el tiempo y ya no hay beneficios. Si en 30 días no se hace uso del derecho laboral, queda la persona totalmente desprotegida de las garantías legales, ya no puede reclamar sus prestaciones laborales. Lo importante de abocar a un abogado y de sacarle sus prestaciones ante la Inspección General del Trabajo. Importantísimo. Yo creo que nos está abriendo mucho el panorama y la necesidad que ocurre en cada uno de nosotros, miembros de una sociedad, la necesidad de tener a una persona cercana, voy a llamar, al derecho, para podernos auxiliar en cualquier área de nuestro diario vivir,
porque aún teniendo un negocio, cayendo ahora, por ejemplo, al derecho mercantil, tener en cuenta que hay derechos también sobre esto, ¿verdad? Que tal vez no sean usados comúnmente porque pensamos que es solo compra-venta, pero al final no, hay derechos como obligaciones, ¿verdad? Sí, por ejemplo, en el ambiente tributario, mercantil, ya veo que la figura de la SAT no nos podemos desajenar por eso de se llama SAT, dice, ¿verdad? Sin caer en el... No nos podemos desajenar de ellos porque, bueno, uno decide poner su negocio, un restaurante y todo, hay que registrarlo. Se inscribe, se tiene la patente de comercio, se inscribe como pequeño contribuyente. Va a depender la inscripción legal de acuerdo a los ingresos que se obtengan del mismo. Por ejemplo, la base es pequeño contribuyente. Cuando se inscriben a la SAT ya empiezan a declarar, a fin de mes declaran, hacen sus facturas. Lo importante de estar asesorado en ese ámbito. Si no, después me ha tocado porque a veces, por ejemplo, llega un señor, mire, quiero poner un vehículo a mi nombre, pero tiene omisos, tiene sanciones, tiene multas en la SAT, y esos vienen de hace rato. No hace mucho solventé un problema que tenía un señor que dejó de declarar de hace 4 años, se le había acumulado una gran multa. Y que, por ejemplo, por declarar, se puede declarar lo que según la capacidad o el negocio cada mes, que no es mucho, por ejemplo, unos 20 quetzales, unos 30 quetzales, de acuerdo a los montos que manejan, a lo que se obtiene de ese negocio. En cambio, si no se hace esa declaración, ya trae consecuencias y sanciones, y ya no se puede hacer ningún trámite en la SAT. Ahí es donde aplica el derecho mercantil tributario. Claro. ¿Hace usted esas gestiones de los traspasos electrónicos, sí, que ahora es un poco más fácil, voy a llamarle, para no estar yendo directamente a la SAT a hacer las gestiones de cambio de nombre de propiedad del vehículo? Sí, se puede cambiar de motor a un vehículo, se puede cambiar de propietario de un vehículo, y esos trámites efectivamente yo los realizo ahora solo con las agencias virtuales. Desde ahí Correcto. Se descargan los documentos y en cuestión de 1 o 2 horas ya está el traspaso a favor de otra persona. Y ya los trámites en cuanto a cambio de motor, de chasis y todos esos temas de la SAT sí son un poquito más complicados, pero igual se trabajan, solo que llevan un lapso de tiempo más largo. Por la inspección que tiene que pasar a la policía. Por ejemplo, cuando un vehículo ya tiene alteración del motor, hay que llevarlo al DEIC, que es una agencia de la Policía Nacional Civil, donde le hacen una inspección al vehículo para determinar las nuevas características o caracteres del vehículo, para que estos, al momento de que se verifiquen y se corroboren, ya aparezcan en el nuevo documento que le acredita como propietario del vehículo, que es el certificado o el título de propiedad. Claro. Por cierto que ya viene el pago, bueno, el pago siempre está, pero ya viene la fecha límite de esos pagos, ¿verdad? Comúnmente he visto yo que algunas personas aventajan en esos tiempos, ¿verdad? Ponen ahí sus rotulitos de se hacen los trámites y todo eso de pago de las calcomanías o de los traspasos. Pero ellos no pueden hacerlo porque no tienen la fe pública. ¿Usted o puede hacer alguien ajeno a...? En ese tipo de contratos, por ejemplo, de calcomanías o de títulos, también la SAT les da facultad a ciertos contadores públicos. Y ellos también pueden realizar esos trámites porque están debidamente registrados en la SAT, entonces tienen facultad para hacer eso. Ahí sí no se necesita tanto la fe pública, porque como no es un instrumento público, no tiene esa categoría. ¿Ese título de propiedad no es un instrumento público? No, ese sí no, es solo título que lo acredita como propietario del vehículo, pero no está así en instrumento público, sino simplemente en una calcomanía, en una fachada de los datos del vehículo. ¿Qué piensa usted, hablando entre todo un poco? ¿Está regulado esto de los tuk-tuk, famosos tuk-tuk, los automotores estos de 3 ruedas? Pues mire, ya vio que esos vehículos se les ha autorizado, pero para poder circular dentro del casco urbano de un municipio. Así en la carretera interamericana está eminentemente prohibido, y ya se les ha anunciado públicamente, el Estado lo ha hecho, el gobierno, a través de las instituciones correspondientes, les ha dicho que no circulen en la carretera interamericana y tiene sanciones fuertes, pero ya veo que el problema de aquí es
el sistema, o a veces las personas no colaboramos o no somos ordenados en querer aplicar correctamente las leyes. Queremos hacer lo ilegal, o por ejemplo, ya veo las vías. A veces está la vía para acá y nos queremos ir en contra. Entonces, exacto, a veces las personas no colaboramos, las autoridades no colaboran, entonces se vuelve un caos y hay a veces un desfase a lo legal en ese tema de la circulación de vehículos. Ese registro de los tuk-tuks no es un registro entonces directamente ante la SAT, sino que son autorizaciones meramente de la autonomía de las municipalidades. Por ejemplo, a ellos les otorgan licencias para determinada región o donde van a circular, que eso ya es eminentemente municipal, pero sí deben de estar inscritos en la Superintendencia de Administración Tributaria, que es la SAT, como pequeños contribuyentes, porque es un negocio. Ahí está, sí. Ese vehículo les genera ingresos, entonces es un negocio. Entonces eso hay que tenerlo inscrito. Hay muchos no solo compran el vehículo, están inscritos como pequeño contribuyente, pero no le declaran a la SAT. Entonces a partir de ahí se les empieza a generar multas, como no declaran. Ya se lo ponen a que lo maneje el niño, ¿verdad? Porque ahora he visto niños de 10, 12, 13 años manejando los tuk-tuks. Como lo que decía, a veces las personas rompemos reglas, ¿verdad? Rompemos el sistema legal y todo está debidamente establecido y lo prohibido, pero a veces también las autoridades no colaboran en ver que eso se desarrolle correctamente, y las personas a veces también por ahorrarse, no pagar los honorarios correctos de una persona que sí tenga su licencia para poder circular y que conozca las leyes de tránsito, pero muchas veces no se hace eso. ¿Qué licencia necesitarían usar estos pilotos? Por ejemplo, la de pilotos? La de moto, porque la de moto es generalizada. En cambio, la de vehículos sí hay de diferentes clases, A, B y C, ¿verdad? La A que es para carros más pesados, la B livianos y la C cuando se recién empieza, un tipo de vehículo particular. Entonces ahí sí hay diferencias, pero en la moto es moto generalizada. Solo en Europa y en algunos países hay esas, dependiendo de la cilindrada, ¿verdad? Sí, dependiendo de la cilindrada del vehículo, en algunos países ya lo manejarán de diferente manera. ¿Siempre sale en la moto, Lick? Sí, a veces me gusta, me apasionan las motos, como parte del deporte. Yo creo que a todos, ¿verdad? Yo creo que es una buena manera de salir de rutina y de tener un espacio realmente muy individualizado, ¿verdad? Interesante. Mire, hermano, un tema que es importante y que quisiera yo hacer énfasis del mismo es sobre el tema de los servicios públicos municipales. Cuando el pueblo de Guatemala o la Constitución Política de la República de Guatemala le da facultad al pueblo a través de la soberanía de disponer de un voto para elegir a las autoridades. Y estas autoridades tienen la función de garantizar las obras públicas. Administradores al final. Entre todos esos servicios públicos está el tema muy importante que hoy aquí se platica mucho, aquí en San Pedro Necta. Fíjese que yo realmente, le soy sincero, no he ido a ninguna reunión de lo del agua, pero le voy a decir mis razones. Y entre una de las razones es porque no se trata ningún asunto legal. Por ejemplo, yo elegí a una autoridad para que esa autoridad vea y disponga de una mejor manera cómo poder utilizar las necesidades o los servicios en beneficio del interés público. Para eso fueron electos. Para eso fueron electos. Yo no le puedo recibir a un alcalde, mire, me dio arroz, me dio maíz, porque no es efectiva la ley ahí. ¿Por qué no es efectiva? Porque las autoridades están para beneficiarnos en el interés público, en algo que nos beneficie a todos y no en particular a mí. Ahí también hay otra jerarquía, ¿verdad? El interés público prevalece sobre el interés particular, y eso es constitucional. Si a mí me regalan una lámina, ¿a quién están beneficiando? Me están beneficiando en particular a mí. Ahora, en el tema del agua, y que es importante, hermano,
Yo la última vez hablé con mi familiar y le pregunté, mire, ¿de qué platicaron en la reunión del agua? Yo le soy sincero, le dije, usted levante la mano y proponga lo siguiente. Si se va a hacer no hay una ley que rija lo de los pozos en Guatemala. No hay, cualquiera puede hacer por eso cualquiera que tiene la capacidad económica de hacer un pozo, hace un pozo. No hay una ley, pero debería de haber una ley de que rija eso de los pozos, porque como se afectan eso ya es una explicación que se la podría dar a alguna persona que se dedica a estudiar lo de la tierra y todo eso, pero sí hay una afectación al medio geológica. Ambiente, hay una afectación al medio ambiente, a la tierra, y saber qué más consecuencias ulteriores podrá traer aparejado. Pero le decía yo de que si se va a hacer un pozo es en beneficio del interés público, así de sencillo, y no en particular. Pero para eso se hace un estudio. La importancia de hacer un estudio para ver qué en sí, dónde se ve más afectado ese derecho fundamental, que es lo del vital líquido en nuestra sociedad. Por ejemplo, aquí en esta parte donde vivimos nosotros, es donde más nos vemos afectados con el tema del agua, que también es un tema legal. Entonces, las autoridades a través de un estudio van a determinar en qué lugares no se está beneficiando las personas con el vital líquido. Un paréntesis ahí, mi hermano Yubi. Significa que de alguna manera no se ejerce la administración pública por medio de los electos, porque de alguna forma se politiza y solo quieren beneficiar a cierto sector. Eso le iba a decir, la verdad está muy politizado todo. A veces las autoridades, por no quedar mal con las personas, no ejercen realmente su función correctamente, porque como esperan la siguiente actividad política, entonces por eso a veces no les da miedo ejercer su función. Entonces de nada sirve a veces lo del ejercer voto para que las autoridades nos gobiernen. Pero también les soy sincero, aquí está interpretado a veces erróneamente lo de la ley. Por ejemplo, lo del COCODE, la ley de los consejos de desarrollos, cuando se creó esa ley, fue con la finalidad de que estas personas que fueran a formar parte del Consejo de Desarrollo Social ayudaran a apoyar las obras públicas. Ayudaran, ahí está claramente. No son ninguna autoridad. Aquí tienen esa errónea idea que ellos pueden aplicar la ley, que ellos pueden decidir. No. La ley es clara. La ley se creó con la finalidad de que el Consejo de Desarrollo Social ayudara a las autoridades que uno elige a través de su voto y que están constitucionalmente establecidas con la Constitución, el Código Municipal, que son otras leyes que les garantizan a ellos poder prestar un buen servicio a la población, y el Consejo de Desarrollo Social apoyar a esas obras que las autoridades... Ahora, por ejemplo, si uno sabe de alguna anomalía en una obra pública, por ejemplo, todos como ciudadanos a través de la organización nos podemos organizar para presentar alguna queja ante la administración pública, ante finanzas. Por eso están las instituciones, pero a veces no. Lo que no tenemos, ¿verdad? Una como cultura de denuncia que deberíamos de... Deberíamos de tener para determinar que las personas que fuimos o que decidimos que fueran electas para ejercernos durante 4 años ejerzan bien sus funciones. En este tema es realmente un tema bastante candente de nuestro municipio. El agua, usted rayaba en el asunto de la legalidad ¿de quién es el agua? Los servicios públicos están en beneficio de la población, pero las personas encargadas de que eso sea realizado de la mejor manera o que llegue de la mejor manera a la población son las autoridades que nosotros hemos elegido. Y nosotros aquí, nuestro presidente, ¿quién podría ser? El alcalde municipal es el que nosotros elegimos. Ahora, a nivel del país, ya es el presidente el que dispone. Es decir, nuestras autoridades, en este caso locales o municipales, deberían de ejercer
su autoridad para decidir qué hacer. Sí, por supuesto, para eso los elegimos. Entonces, esa elección les permite a ellos poder hacer de manera correcta, siempre y cuando, por eso se creó un consejo. El consejo es para que de tal manera que la mayoría de las personas que están electas levanten su mano, den su voto y digan de qué mejor manera se puede hacer uso de ese servicio, como claro. Lo es el vital líquido, el agua. Claro, es importantísimo y no lo decimos por la autoridad actual, no, es en términos generales de los que han pasado, los que están y los que están por venir, porque la ley seguirá siendo ejercida por los que ejercen autoridad, los que fueron elegidos. Sí, la pregunta está clara, hermano. No se va en contra de ninguna autoridad, claro, o en contra de nadie, sino simplemente se le explica a la población lo de la función de las autoridades que vayamos o que elegimos cada periodo constitucional a través del sufragio que presentamos nosotros cada 4 años. Otra ley, ¿verdad? La ley electoral y de partidos políticos. Ahí está la ley electoral y de partidos políticos. Otra temática profunda y que ya mero venimos a las fiestas electorales dentro de poco tiempo, por allá un par de años y estamos en pura fiesta electoral. ¿Nunca le ha gustado eso, Lick? La verdad, estoy sincero, la verdad, el problema es de que la política es bonita, es bonita. Sí, sí. El problema ha sido las personas o de algunas personas que han llegado a tener un poder que le han dado un desfase que ya no es muy sano para la población. Claro. Por ejemplo, en nuestro medio, yo por ejemplo aquí no me meto a la política porque veo cada año, por ejemplo, beneficiando en particular a las personas. Ya está como, o por ejemplo, que dicen que pagan por votos. Entonces ya eso yo ya no lo veo correcto, pues porque la ley no habla nada de eso. Claro. La ley, para empezar, las leyes de Dios, las leyes ordinarias, no hablan nada de ir fuera de lo legal o fuera de lo establecido correctamente. Y eso de estar beneficiando en particular a uno ya se sale porque uno analiza y dice, bueno, si están beneficiando en particular a alguien, entonces ya ahí hay un fondo que está cubriendo esa propaganda. Entonces dice uno, cuando ya tengan que cubrir alguna obra de beneficio general, ya no van a ver los recursos porque se está en particular cubriendo necesidades. Claro. Mire qué interesante todo a donde hemos llegado ya a partir de tener esta charla. Me imagino, como bien dice usted, la ley electoral y de partidos políticos de nuestra nación, pues rige. Y los partidos, pues tienen cierta polaridad, pero me nace la pregunta por desconocimiento. ¿En San Pedro Necta nunca ha habido un comité cívico? Mire, yo la verdad desconozco si han formado comités cívicos, pero esos son indispensables, son importantes. Sí, porque son importantes. Es nacido de acá, pues, sí, ¿verdad? Sí, son importantes los comités, pero siempre y cuando se le dé el uso correcto a esa función, a esa organización. Ya mero que formamos uno. Pues mire, yo sí he tenido la necesidad y a veces lo he platicado con profesionales. He hablado con varios licenciados o profesionales de alguna otra área de la vida y les he manifestado que sería indispensable formar con personas conocedoras de lo de las leyes, de lo de la sociedad, personas con experiencia, aunque no tengan estudio, pero tienen mucho conocimiento de la vida, en beneficio de la población. Y no necesariamente políticos, ¿verdad? De carrera, sino que con el buen deseo de participar y de darle un matiz especial a nuestro pueblo, formar un comité, ¿verdad? Pues esa es la función de los comités. Claro. Apoyar, ayudar a la población, a las autoridades, darles ideas. Esa es la función de los comités, de los consejos, de todo lo que se fuera por formar alrededor de un municipio, es para apoyar las obras públicas, para apoyar a las autoridades, para apoyar a la población en beneficio común. ¿Habría algún punto especial en donde pudiéramos decir, bueno,
Para muchos que no han participado, hay personas que le temen un poquito a esta temática de participación política activa, ¿verdad? Partidaria, en que no, que ya solo entran a la política y se mancha el nombre porque piensan que uno, ¿verdad? Conocemos esa. Hay personas honorables realmente, hay personas que no han participado por lo mismo que la política nacional se ha dado esa tarea que usted bien menciona, en muchas veces solo beneficiar a cierto sector o ciertas personas. Dentro de un comité cívico debidamente establecido, constituido, legalizado, me viene a la mente, esto es una persona, pero jurídica. ¿A qué se refiere persona jurídica? Para seguir ampliando lo del... Ahí ya estamos hablando de un ámbito mercantil. ¿Por qué? Porque como ahí hay un registro de personalidad jurídica, que no es directamente la persona, sino efectivamente del comité o de una organización o de un consejo, pero que ya están debidamente inscritos en gobernación para poder ejercer alguna función, como es eso del control o la seguridad o el apoyo o algún interés público en beneficio de la población. Aquí en nuestro querido San Pedro, en algún momento, tal vez pensaría yo que valdría mucho la pena hacer un grupo gestor de personalidades honorables para que aporten de ese tipo de ideas por la experiencia, como bien dice usted, no necesariamente que sean expertos en materia o profesionales, sino la experiencia de la vida que les ha permitido estar en nuestra localidad y formar un grupo gestor, un consejo ajeno al consejo municipal, no hablo de eso, sino un grupo que esté inspirado al servicio y a hacer las cosas correctas como una sociedad, como cuando dicen un club, o no sé, no sé qué figura ponerle, pero una cierta cantidad de personas con visión para poder aportar a nuestro municipio y que de alguna forma pueda tener la legalidad también, valdría mucho la pena, ¿verdad? Sí, se pueden hacer organizaciones, asociaciones, comités en pro de desarrollo de la población y por supuesto va a darle la categoría de legalidad que es a través de un registro de su personalidad jurídica de la asociación o de la organización, que es lo indispensable para que puedan actuar ante cualquier institución autónoma, semiautónoma, ante la administración pública. Con esa figura. Con esa figura que da más validez, más certeza. La persona jurídica. Excelente. ¿De dónde nace tanto amor, pasión y deseo del estudio por las leyes, el derecho, mi hermano Yuy? Pues mire, y la verdad de que mi papá siempre nos inspiró a nosotros en la carrera de Derecho, que igual somos 4 hermanos y los 4 somos abogados. Mi hermana trabaja en el Tribunal de Femicidio. Ustedes ya pueden hacer su comité cívico. Sí, ya estamos casi hacemos el equipo. Pero a mi papá le gustó mucho lo de las leyes. Fíjese que él solo sacó hasta sexto primaria. Pero como le gustaba mucho estudiar, estudiaba mucho las leyes. Cada vez que teníamos dudas en el transcurso de nuestra profesión, él nos apoyaba porque dominaba muy bien las leyes, a pesar de tener solo sexto primaria. Pero su capacidad la adquirió durante todo el tiempo que trabajó de secretario en la municipalidad. Él se encargaba de todo lo legal ahí en la municipalidad. Y después de que ya ejerció en el organismo judicial como secretario, con solo sexto primaria, pero sí dominaba muy bien todas las leyes. Es lo que pasa ahora, ¿va? Con las personas. Hay muchas personas que no tienen estudios, pero pueden aportar mucho a la sociedad por su experiencia, por su sabiduría. ¿Conocí a su papi todavía? Sí. Sí, me acuerdo que estuvo ahí. Los 4 hermanos abogados, entonces. Sí, los 4. Mire, qué interesante. Bueno, en una familia legal. Me alegro tanto por eso y creo que sigue siendo de inspiración. La carrera del derecho, en el estudio, ¿no le ha gustado a usted la academia, la pedagogía o la enseñanza a ese nivel universitario? Sí, tuve la oportunidad de dar clases en la Universidad Rafael Andívar, también di clases en la
Universidad Da Vinci. Un tiempo, pero sí me abarcaba mucho tiempo y por mi profesión sí me absorbía bastante tiempo, entonces dejé de dar clases, pero he apoyado a muchas personas, a muchos ya profesionales con su tesis de maestría o de licenciatura, les he brindado asesoría y que me apasiona también lo del estudio. ¿Qué mensaje deja usted para la audiencia, mi hermano Yubi? ¿Qué les podría usted dejar como una forma de aportarles que busquen o que vean que la necesidad de una asesoría, de un acompañamiento jurídico es importante? Pues mire, yo les diría a todos de que en la medida de lo posible busquemos que las cosas se hagan correctamente. Esto significa que si se va a necesitar de algo legal, busquemos a un abogado. Ahora, si se va a necesitar, por ejemplo, de la salud, no nos podemos automedicar, ¿verdad? Porque trae consecuencias. Claro. Es exactamente con lo legal. Si buscamos asesorías de alguien que no está facultado para el efecto, entonces a veces trae consecuencias. Y yo lo que les aconsejo o le digo a todos es de que en la medida de lo posible, si podemos hacer lo correcto en la aplicación de las leyes, que busquemos siempre eso y busquemos ante todo la justicia, que es el fin primordial de esta carrera del derecho. La fuente del derecho, los inicios, los principios de derecho, hablando usted de esa fuente del derecho, ¿cómo aplica, cómo usted lo encaja o lo empata con el amplio conocimiento que tiene usted también de la palabra de Dios? No hemos tocado el tema, ¿verdad? Pero importante porque yo mismo he sido testigo de sus estudios de la Escritura, de la palabra de Dios. ¿Cómo se auxilia? ¿En qué usted se soporta y apoya para poder favorecer, voy a llamar a su cliente, aplicando esa justicia y ese temor a Dios? Por ejemplo, mire, yo a lo largo de mi vida he estudiado las leyes, pero también he estudiado las leyes de Dios, la ley mosaica que conocemos. Correcto. Y me he dado cuenta de que muchas de las leyes que hoy rigen a nuestra sociedad fueron establecidas por Dios. Dios fue el que nos dio una base legal. ¿Y para qué hizo las leyes? Es un control social, ¿verdad? Para que las personas podamos estar bien. Si cumplimos las leyes, ¿qué nos trae aparejado? Nos trae paz, claro, tranquilidad. Y eso se transmite al futuro, porque si nosotros cumplimos las leyes, nuestros hijos van a cumplir las leyes. Hablando en general, las leyes de Dios. Claro. Si las cumplimos nosotros, nuestros hijos las cumplen y así garantizamos las futuras generaciones. Entonces, lo importante de no solo cumplir las leyes de Dios, las leyes ordinarias, porque también Dios en el libro de Levítico, Números, habla de que también debemos de cumplir las leyes civiles. Sí, las leyes que rigen a nuestra sociedad. Dios no está en contra de la ley civil. No. Dios está a favor de que se cumplan las leyes, porque como eso es lo correcto. Y como ya veo que las leyes se hicieron en base a la Biblia, o también utilizaron muchos otros códigos, pero la base fundamental, lo constitucional podría decirse, que es lo de la Biblia. ¿Verdad? El libro de Éxodo, por ejemplo, que da lo de los 10 mandamientos, y eso, de ahí se generan muchos demás derechos y muchos demás artículos en las leyes. Dentro de la jerarquía de la ley, usted nos mencionaba que la Constitución de la República de Guatemala está en la supremacía. ¿La palabra de Dios en dónde la pone? Mire qué pregunta. No, por supuesto, ¿verdad? Que la palabra de Dios va encima de todos los demás convenios. Hay convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos. Está la Constitución y las demás leyes ordinarias, pero la palabra de Dios, la Biblia, está sobre cualquier ley o tratado internacional, porque como es la base de todo. Pues. Es para regir una correcta forma de vida. Sí. Porque el cumplimiento de las leyes nos permiten vivir correctamente, vivir bien, mantenernos en sana armonía, ¿verdad? Entonces, yo pensaría de la misma manera. Sí, por supuesto. Lo importante, ¿verdad?, de la vida que va uno aprendiendo en las personas. Cuando yo empecé a estudiar la Biblia,
escuchaba mucho sus palabras y decía, bueno, si alguien está bien con la ley de Dios, con la palabra de Dios, con la fe en Dios, el resto de la vida es ganancia y eso le trae a uno garantía. Garantía. Exacto. Porque dice uno, bueno, voy bien, va, porque Dios es el que me va guiando. Y como usted me dijo un día, Dios lo protege a uno. Mire, hermano, me decía, siga leyendo la Biblia, que Dios le va a dar garantía de vida. Y eso es cierto, pues, y tengo ya mis añitos y Dios me ha cuidado de tanto peligro y de tanta maldad que hay en este mundo. Qué lindo, ¿verdad? Pensar que ahora podemos decir la condición que vivimos ahora es tan especial porque conocemos a Dios, en primer lugar. En segundo lugar, usted conoce las leyes ordinarias de esta república y ese encaje hace que, bien lo dijo usted, esa garantía de vida porque estamos funcionando correctamente. Eso es trasladable bajo el concepto de la herencia a los hijos, de enseñarlos a vivir y a tener el temor de Dios. Y qué lindo pensar entonces, mi hermano Yubi, de que ese gran conocimiento y esa facilidad que tiene usted ahora de conocer no solo la palabra, sino las leyes humanas locales, pueda permitirle también apoyar a cuánta gente y con necesidades, ¿verdad? Entonces lo bendigo, le agradezco su tiempo, este momento ha sido para mí muy especial. He aprendido muchísimo y lógicamente estamos siempre con la disponibilidad para poder recibirlo cuantas veces usted quiera. Hay temáticas de todo tipo en el derecho que pudiéramos seguir consensuando tiempos de nuestras agendas y poder esperarlo en una oportunidad nuevamente. No, hermano, al contrario, yo le agradezco a usted, gracias por la invitación, a las personas que nos van a escuchar les agradezco también y de todos aprendemos y nos llevamos algo especial de alguien más. Entonces, lo importante del diálogo, de la convivencia, de estos espacios donde uno tiene la posibilidad de poder compartir y desarrollar de alguna manera el conocimiento o el estudio que ha tenido uno durante el transcurso de su vida. Lo bendigo y le agradezco de todo corazón que se haya tomado este tiempo para venirnos a acompañar. Aquí estamos siempre pendientes de que podamos trasladar un mensaje que edifique, que vaya a hacer un crecimiento en nuestra audiencia y nuevamente estamos siempre dispuestos y a sus órdenes para que cualquier comentario o cualquier aporte que quiera hacer para este canal será bien recibido. Estamos siempre agradecidos con Dios en primer lugar por la oportunidad que nos da de podernos dirigir a usted y entrar a la intimidad de su hogar. La bendición de Dios está con nosotros y esperamos que esté también con usted, mi hermano Yubi, en sus caminos, en su profesión y en todo lo que emprenda. Estamos seguros de que Dios ha estado con usted y seguirá estando. Un tiempo para que pueda despedirse de la audiencia y si quiere tener un mensaje o algún saludito por ahí, pues este es un buen momento. Pues solo decirles a los que nos vayan a escuchar o a los que de alguna manera se puedan acoplar ahí a lo que hoy les hablamos, de que si alguna vez tienen alguna duda o alguna pregunta, estoy para servirles, estoy para ayudar y en lo medida posible de solucionar algún problema o de darles a conocer la importancia y lo fundamental de saber aplicar correctamente las leyes en nuestro país, pero sobre todo basados en la protección de Dios, ¿verdad? De Cristo Jesús, que siempre nos ha guiado en nuestro trabajo, en nuestra vida. Y a usted, gracias por ser una persona que siempre lo apoya a uno en temas fundamentales como lo es el cristianismo. Muchísimas gracias. A usted también, agradecidos por su sintonía. Esperamos que nuevamente podamos encontrarnos. Este espacio sigue estando abierto para toda clase de persona que tenga un mensaje que exponer. Estamos dispuestos a abrirle nuestros espacios de oportunidad para que pueda expresarse.
Al equipo de trabajo que siempre está detrás de cámaras, nuestro cariño y nuestro respeto y admiración por esa gran labor que realizan. Nosotros apenas aquí estamos poniendo un poquito nuestra figura, pero el montaje y el desarrollo de todo esto también es para ellos aplaudir. Que Dios les bendiga a ustedes que están en casa y que están escuchando esta transmisión. Les mandamos nuestro cariño, nuestro saludo y esperamos en una próxima oportunidad podernos volver a ver.